Bienvenidos a Enigmas de la Historia. Esta semana terminaremos la trilogía sobre la siempre interesante Revolución Francesa, hablando de un personaje vital para su desarrollo. También tenemos una entrevista súper interesante con una autora con la que podríamos hablar durante horas. De verdad, no se lo pierdan. Empezamos otro Enigmas de la Historia. Su nombre fue sinónimo del terror. El periodo de la guillotina lleva su apellido. Sin embargo, Maximilien Robespierre fue un personaje mucho más complejo que toda la cruenta fama que arrastra. ¿Fue meramente un hombre resentido o un libertador del pueblo francés? Esta fue la historia de Robespierre. Como una significativa mayoría de los líderes revolucionarios, Maximilien de Robespierre nació en un hogar burgués. Vino al mundo en Arras, capital de la región norteña de Artois, en Francia, primogénito de un reputado abogado, François de Robespierre, y de Jacqueline Carrault, cuya familia se dedicaba a la elaboración de cerveza. El matrimonio fue feliz un tiempo. A Maximilien siguieron dos niñas, Charlotte y Henrietta, y otro varón, Augustin, que acompañaría a su hermano mayor en los avatares de la Revolución. Sin embargo, la tragedia irrumpió en el hogar el verano en que la madre de Robespierre murió de parto. El padre, desesperado, entró en una depresión. Se aficionó a la bebida, dejó su profesión y empezó a desaparecer de la casa durante lapsos cada vez más prolongados, hasta que se esfumó para siempre, quizá para rehacer su vida en América. Siendo el hijo mayor, se sentía responsable de sus hermanos, se volvió introvertido, reservado, solitario. Los dos niños fueron confiados al abuelo cervecero y las dos niñas a las mujeres de la familia paterna. El fallecimiento de la madre había afectado profundamente a Maximilien, que tenía entonces 6 años. La orfandad, sumada a la conducta peregrina de su padre, lo llevó a madurar prematuramente. A los 11 años, su capacidad intelectual le valió una recompensa. Amparado por el arzobispo de Arras, obtuvo una beca para estudiar en el Colegio Luis el Grande de París, una de las instituciones educativas más importantes de Francia. Allí pasaría 12 años cruciales. Junto a condiscípulos que desempeñarían también un destacado papel en la Revolución, como Camille Desmoulins, Robespierre descubrió las dos influencias rectoras de su pensamiento, los clásicos grecolatinos y los filósofos de la Ilustración, en especial Rousseau, que le deslumbró. Tras obtener la licencia para ejercer la abogacía, regresó a su ciudad natal. En Arras, continuó profundizando en el estudio de los ilustrados. A medida que la práctica del derecho le permitía intervenir en diversos pleitos, a menudo injusticias flagrantes, la lectura de los filósofos y una sensibilidad social cada día más despierta moldearon la conciencia pública del joven Robespierre, que se animara a publicar algunos, entre ellos el manifiesto A la Nación, Artesienne, que se transformó en el vehículo hacia su primera incursión política relevante. En 1789, Maximilien de Robespierre participaba en el paso previo a la Revolución Francesa, la reunión de los Estados Generales. «Todo en Francia va a cambiar ahora», vaticinaba con acierto. Por entonces, nombrado uno de los 8 delegados por el tercer estado, el pueblo llano, de la provincia de Artois, a él también le faltaba experimentar un cambio notable. Creía que el pueblo reafirmaría su confianza en la ley si los culpables eran ajusticiados. Robespierre reivindicó la concesión de derechos políticos completos a toda la ciudadanía, y no solo a la nobleza y el clero. Respaldó además el sufragio universal y directo,
abogó por las libertades de prensa y de reunión, defendió la educación obligatoria y gratuita, exigió la abolición de la esclavitud y hasta de la pena de muerte. Aunque sorprenda en el personaje cuya memoria equivale al terror, llegó a pronunciar en los Estados Generales palabras como las siguientes: matar a un hombre es cerrarle el camino para volver a la virtud, es matar la expiación, es cosa deshonrosa matar el arrepentimiento. Esta postura cambió por completo después de la toma de la Bastilla. Ya relacionado con uno de los clubes que dominarían la Francia revolucionaria, el jacobino, ala radical de los revolucionarios, Robespierre se convirtió en un convencido partidario de la pena capital. Creía que el pueblo reafirmaría su confianza en la ley si los culpables eran ajusticiados. Su elocuencia, su integridad moral y la austeridad de sus costumbres acabaron por aglutinar en torno suyo a seguidores que lo señalaban como un ejemplo de virtud, incluso le llamaban el incorruptible. Los siguientes 3 años fraguaron los del ascenso del mandatario dentro de su club y en el país. Durante este periodo intervino en acontecimientos importantes, como la redacción de la Constitución de 1791. En estas y otras actuaciones destacó por su defensa a ultranza de las reformas democráticas y su encendida animadversia hacia los sectores monárquicos. Sin embargo, habría de esperar la radicalización de la revolución para materializar su modelo de gobierno. La oportunidad llegó con la insurrección de la Comuna de París. Los girondinos, club moderado de la alta burguesía que en ese momento detentaba el poder en la Asamblea Legislativa, declararon la guerra a Austria en 1792, que recibió el apoyo de Prusia. Robespierre emprendió entonces una campaña antibélica para evitar el riesgo contrarrevolucionario que podía implicar el conflicto. Desde ese instante, el incorruptible se dedicó a 2 empresas: llevar al rey al patíbulo y expulsar a los girondinos de la Asamblea. Consiguió poner en marcha un multitudinario movimiento popular que condujo al asalto del Palacio de las Tullerías. Capturados Luis XVI y su familia, fueron encerrados. Robespierre fue nombrado diputado por París. Había nacido la Segunda Revolución Francesa, por un lado, llamada a incorporar al pueblo a la nación, pero que por otro lado, iba a democratizar la política al son de la guillotina. Se situaba con Georges-Jacques Danton y Jean-Paul Marat a la cabeza del grupo extremista de la Convención, llamado La Montaña, por sentarse sus componentes en los escaños elevados de la sala, que expresaba las aspiraciones de la pequeña burguesía y el pueblo. El proceso de Luis XVI evidenció la brecha existente entre la Montaña y los girondinos, que no consiguieron impedir la decapitación del antiguo soberano. En 1793, Robespierre logró su segundo objetivo. Los diputados y ministros girondinos fueron desplazados de sus puestos. Su política belicista había generado la primera coalición: Gran Bretaña, Holanda, España e Italia contra Francia. Por esas fechas, además, había estallado dentro del país el levantamiento reaccionario de la Vendée. Y, a todo esto, el pueblo estaba hambriento y exasperado. Bueno, y para seguir hablando de este personaje tan fascinante que es Robespierre, pues tenemos que traer a nuestro amigo Santiago García Lucio, que es el que más sabe de estos temas. Así que aquí está Santiago. Bienvenido de nuevo, Santiago, con nosotros. Un placer, Roberto, estar aquí con vosotros y con Enigmas de la Historia, una vez más. Pues nada, cuéntanos tú. Es tu tema, es todo tuyo. Sí. Vale, pues mira, primeramente, en la entrevista que ibais a emitir vosotros hablabais del Comité de Salvación Pública, el Comité de Salud Pública, y básicamente a mí me ha llamado mucho la atención la composición de este comité, que eran 12 miembros. Aquí hay personajes, algunos más conocidos y otros menos conocidos. Yo, por ejemplo, en esta lista, que os la paso a citar, hay algunos que me sonaban bastante y otros que me sonaban menos. Y esos 12 miembros son Bertrand Barrère, Jacques-Nicolas Blaut-Varenne, Lazare Carnot, Jean-Marie Collot de Ebrois, Georges Couthon, Jeannot Saint-André, Robert Lindet, Prieur de la Marne, Prieur de la Côte d'Or, Maximilien Robespierre, Louis-Antoine Saint-Just y Marie-Jeanne Hérault de Seychelles. Y que no deja de ser curioso cómo aquí hay gente mucho más sonada y hay otros que son bastante menos sonados. Bastante desconocidos algunos, sí. ¿Sabes? Que evidentemente, a ver, es imposible abarcar toda la historia, ¿no? Sí, claro. Pero que llama bastante la atención, que son del Comité de Salvación Pública, o sea, la entidad más importante, si no una de las más importantes de la Francia de entonces, y que hay nombres que incluso cuesta reconocerlos, y no deja de ser curioso, porque se supone que son personas de una notoriedad muy importante. Venerables. Efectivamente. Efectivamente.
Luego, este comité, básicamente, para quien no lo sepa, la parte ideológica del comité, el Comité de Salvación Pública intentó crear una nueva Francia ideal haciendo tabula rasa de los principios tradicionales y construyendo ex novo una ideología fanática sobre los conceptos de humanitarismo, idealismo social, laicismo y amor patrio. Y básicamente en eso se basó el comité, en esos conceptos. Y ya por dar la última pincelada, un comité que es creado concretamente el 6 de abril de 1793. Ese es el momento en el que se crea este comité. Y luego básicamente, mira, yendo a nuestro tema, sí, es muy interesante esta introducción que hacemos sobre Robespierre, que es la siguiente, me parece muy ilustrativa. Ninguno de los otros revolucionarios se casó con su época como lo hizo Robespierre. Ninguno se fusionó con ella hasta el punto de que su muerte se convirtió en la conclusión de innumerables historias de la Revolución. Fourret, 298, escrito a su vez por el historiador Patrice Genefi. Y esta introducción me parece muy rica, porque es verdad que Robespierre fue uno de los personajes más importantes de la Revolución Francesa, sí, si no el más importante. A ti, Roberto, en tu opción, ¿qué te parece? ¿Te parece que fue Robespierre el más importante? Quizá lo fue Marat, quizá lo fue Danton. ¿Tú qué piensas? Para mí fue el más importante. Robespierre, para mí es mi personaje favorito de la Revolución Francesa. Sí. E injustamente recordado, de hecho. Y castigado, por lo que vamos a ver. Sí, sí, efectivamente. Pues mira, en vuestro reportaje, quería abrir con eso, habláis de una parte que es una gran pregunta, que es el resentimiento. Es si Robespierre era una persona resentida o no. Eso es. Y aquí traigo la respuesta. Resentimiento. ¿Fue meramente un hombre resentido o un libertador del pueblo francés? Que Maximilien Robespierre fue un hombre resentido es, desde luego, una obviedad absoluta. A los datos nos remitimos. Mientras el carruaje real se va acercando al prestigioso colegio Louis le Grand, en París, la gente se aglomera para echar un vistazo a la realeza. Es el momento de darle la bienvenida a París al nuevo rey, Luis XVI, y a su joven esposa. A la cabeza del comité de bienvenida está un prometedor estudiante de Derecho, el joven Maximilien Robespierre. Cuando Maximilien era niño, el rey visitó su colegio, y Robespierre le leyó un discurso en latín. Dice William Doyle. Cuando Robespierre recita su monólogo en latín, el rey casi ni se fija en el niño. Fue uno de esos momentos rituales en los colegios. Ahí estaba el joven Robespierre leyendo ese discurso en honor al hombre al que más tarde iba a matar. Pensemos un momento en esto. Eres un estudiante joven e impresionable. Has estado semanas, tal vez meses, preparando un discurso. Has trabajado mucho, para honrar a tu rey, ni más ni menos, en latín. Eres un estudiante modelo, y él ni te mira. ¿Cómo estarías tú? No hace falta un máster en educación emocional para saberlo. El veredicto. Nosotros creemos que sí, que Robespierre estaba resentido y estaba dolido. Vuelvo a repetirlo simplemente, Roberto, te traslado a ti la pregunta. ¿Cómo estarías tú si has estado preparando un discurso para tu rey durante semanas o incluso durante meses, se lo lees y él ni te mira a la cara? Pues yo estaría afilando la guillotina. Básicamente. Vamos, pero que, como decíamos tú y yo en otra de las entrevistas, al final, incluso antes que historia, uno es humano, uno es persona, es un ser humano. Y aquí, la verdad, si Robespierre estaba resentido, motivos no le faltaron, la verdad. Sí, porque el desprecio que él debió de sentir en ese momento, después de prepararse durante mucho tiempo, que es lo que se dice, se cuenta, se cree, y lo ilusionado que él estaba, porque él al final quería pertenecer a ese tipo de vida y darse cuenta de lo que ese tipo de vida representaba para las personas que eran como él, debió de ser bastante durito. Justo, sí. La verdad es que sí, porque además, como dices tú, esas cosas cuando se encaran con bastante ilusión. Sí, hombre, era el rey. Efectivamente. Y que le traten a uno así, pues sí, tiene que dejar secuelas. Vale, vamos ahora con otra parte que es la educación. Vamos a hacer un itinerario por su educación temprana. Sí. Básicamente, él estudia en el prestigioso colegio parisino Louis le Grand, como ya hemos visto. Luego estudia Derecho en la Universidad de la Sorbona y finalmente es admitido en el Colegio de Abogados en 1781. Básicamente es un prometedor estudiante, muy pronto destacaría en el colegio, incluso hasta el punto de quedar al frente del equipo de recepción del monarca, y como ya se ha visto domina perfectamente el latín, hasta el punto de ser capaz de articular un discurso coherente y completo en este idioma, todo lo cual demuestra que también es bueno en el estudio de los idiomas, evidentemente, y en las lenguas,
confiriéndole una particular facilidad en el aprendizaje de tan útil menester. Y luego, si lo eligieron para el discurso del rey, queda más que claro que también se trataba de un excepcional orador, dominando así el arte de la palabra. Su condición de abogado lo llevaría también a dominar y conocer el arte de la escritura, otra disciplina muy necesaria. Ponemos aquí un ejemplo de la parte educativa. Paralelamente a su carrera jurídica, escribió ensayos a favor de la igualdad ante la ley, uno de los cuales le valió un premio de la Academia de Metz en 1784. Pasamos al veredicto de la parte educativa: inteligente, instruido, culto. Evidentemente, Robespierre era una persona culta, inteligente e instruida, no cabe la menor duda, y nos parece aquí muy interesante para coloquiar el ejemplo. Muchos esto no lo saben, el hecho de que él ganó un premio por uno de sus ensayos. O sea, nos parece que realmente eso demuestra que su nivel educativo tenía que ser elevado. Era un erudito, sin duda. Efectivamente. Que no a cualquiera le dan un premio por escribir un ensayo. O sea, y más en aquella época. Efectivamente, efectivamente. No, desde luego, en las otras entrevistas recuerdas que hemos estado analizando a los personajes, sí, faceta a faceta. Desde luego, yo tengo claro que Robespierre, bajo mi humilde punto de vista, es un 10. Es una matrícula de honor. O sea, más culto que los reyes, seguro. Sí. Pero vamos, que ahora lo verás, hemos analizado las facetas de Robespierre y todas son de 10 o de 9,5 o de 9,8. Por ejemplo, mira la siguiente. Liderazgo, capacidad de mando. En este apartado, Maximilien Robespierre se lleva sin lugar a dudas la matrícula de honor. Su capacidad de mando no solo era incuestionable, sino también inquebrantable. Su liderazgo era algo fuera de toda duda. De adulto, como líder del pueblo francés dirigiendo el terror y la revolución. Como joven adolescente, encabezando la caravana designada para dar la bienvenida al rey Luis XVI. Y, en su mediana edad, entre ambos periodos, defendiendo al pueblo en calidad de abogado. O sea, si os fijáis en la parte de liderazgo, es tan enorme el liderazgo de Robespierre que lo tiene para dividir entre todas las facetas de su vida. Sí, tanto totalmente. Juventud como madurez, como vejez, como adolescencia. O sea, es líder en cualquier periodo que él emprende. Totalmente. Y luego, como ejemplo de lo que es el liderazgo, en 1789 se había forjado una reputación como uno de los principales defensores de la justicia de Artois, que no nos parece poco. O sea, ya en 1789 él era un líder en esa zona, en Artois, era un referente. Sí. Lo cual habla de, efectivamente, una capacidad de liderazgo muy grande, que incluso, como hemos visto, es que esto ya daría de por sí para un solo programa en sí mismo, solamente con esto. Sí. O sea, la capacidad de liderazgo de Robespierre, que es líder en todas las facetas de su vida, o sea, de joven, de adulto, de adolescente, y en cada una se pueden poner ejemplos, justificaciones. Y vejez porque se la quitaron. Justo, efectivamente. Sí, si no, probablemente también. También. Y pues efectivamente, como líder nato, el veredicto es líder nato, no podía ser otra cosa. Vamos, que estamos viendo que absolutamente en todas las facetas este tipo demuestra este señor demuestra una superioridad insultante, la verdad. Sí, o sea, toda la que no mostraba Luis XVI. Sí, efectivamente. Luego, mira, vamos con la oratoria. Para ser abogado se ha de tener un nivel elevado de escritura, pero también de verbo, de palabra, lo que los antiguos griegos denominaban la oratoria, o el arte del buen decir. Maximilien Robespierre no solo fue abogado, sino también un magnífico orador, uno de esos que saben qué decir y cuándo decirlo, destacándose así con mucha fuerza sobre el resto de sus pares. Estamos hablando de una persona con la palabra en las venas, de un hombre que siempre supo y sabrá cómo controlar la materia. Aquí nos ha parecido, Roberto, muy curioso el ejemplo que extraemos. En 1783 ganó un famoso y extraño caso sobre el derecho del acusado a colocar un pararrayos en su propio tejado. Los argumentos de Robespierre se consideraron una defensa simbólica de la ciencia y la razón ilustrada frente a la superstición. O sea, nos ha parecido muy curioso cómo, de algo como colocar un pararrayos en un tejado, sí, este señor hace un debate entre, digamos, el nuevo y el antiguo régimen. Ciencia, superstición, o sea, la capacidad oratoria que tenía que tener Robespierre estaba fuera de toda duda, porque uno se pregunta cómo demonios haces de colocar un pararrayos en un tejado. Total. Un debate entre el antiguo y el nuevo régimen. Totalmente. O sea, es fascinante. O sea, para este señor no era un pararrayos, casi parece que para Robespierre se trataba de orgullo, sí, o de ego o de algo similar, porque ¿cómo se puede hacer de la colocación de un pararrayos algo así? Es maravilloso, es sublime. Luego, en esta etapa, el veredicto, pues obviamente sería de orador nato, evidentemente, una vez más. Y luego nos queda solamente una en nuestro análisis, que sería el carisma.
Como la oratoria, Maximilien Robespierre llevaba el carisma en la sangre. Solo así se explica que se pudiese convertir en lo que posteriormente llegaría a ser. Capaz de levantar multitudes, este hombre ha pasado por méritos propios a formar parte de las páginas de la historia. Y el ejemplo sería, Robespierre se consideraba el portavoz del pueblo, lo que significaba que quien se opusiese a él estaría oponiéndose necesariamente al pueblo. Y cerramos con el veredicto, evidentemente a nivel de carisma este señor es un hombre magnético y atrayente. Porque claro, si básicamente enfrentarte a su figura es enfrentarte al pueblo, magnetismo no le faltaba. No le faltaba. Y pues básicamente este es el análisis que proponíamos sobre Robespierre. Como ha podido verse, creemos que es una figura muy completa, Para muy mí preparada, es fundamental, muy no solo para la Revolución Francesa, sino para todas las democracias que vinieron después con los años. Sí, sí, correcto, efectivamente. Y bueno, y hemos hablado también de él. ¿Y por qué cayó en desgracia? Básicamente Robespierre, pues, efectivamente es lo que estábamos tú y yo comentando justo off the record hace un rato. El tema de que hay mucha... El tema sobre todo de la sombra, el paradigma de la sombra de Freud, sí, de psicología, al final, durante la historia vemos que afecta a muchísimos sujetos. Sí. O sea, y Maximilien Robespierre es un ejemplo clarísimo de ello. A mí me parece fascinante. Ya te digo, yo te invito a que le dediquemos un programa en específico porque es una auténtica locura cómo este hombre pasa de ser la flor innata, brillante, inteligente, listo, culto. O sea, vamos, para mí, de las personas más inteligentes de la historia, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, a cómo pasa de repente a volverse un radical, un señor que va con la guillotina, matando absolutamente a todo el mundo, encarcelando. O sea, básicamente es lo mismo que le ocurre, que para mí son casos muy similares, incluso en cuanto a trascendencia, a Jean-Paul Marat. Sí. Son personas que son brillantes, que son genios, cómo de repente un día enloquecen y cómo se convierten en demonios. Es que al final es lo que decíamos, es que pasan a creer que el pueblo son ellos. Justo. En cada pensamiento, en cada decisión, sea como sea, se lleven por delante a quien se lleven, ellos consideran que ellos son la voluntad del pueblo y que el pueblo tiene que hacer su voluntad totalmente. Claro, pero eso que dices tú es verdad. Una cosa es como el propio comité, ¿no? Un paradigma que al final termina siendo dictatorial, sí, pero claro, al final una dictadura no es por romper lanzas a favor de nada ni de nadie, ¿no? Pero tú tienes que, al final es gobierno, tú tienes que gobernar un pueblo. Claro. O sea, seas dictadura, seas democracia, me da igual. Pero es que esta gente, con ese impulso tanatológico o tanático, ¿cómo vas a gobernar un pueblo si no tienes pueblo que gobernar? Claro. O sea, a mí me parece auténticamente desquiciado llevarte a todos a la guillotina, fusilar a todo el mundo, asesinar a todo el mundo. Lo que dices tú, el pueblo soy yo, la ley soy yo, pero si no hay sobre quién gobernar, ¿qué pueblo eres tú? ¿Qué ley eres tú? Al final era como decía Stalin unos cuantos siglos después, con la muerte no hay problema. Justo, efectivamente. Pero vamos que yo, a nivel historiador, estudioso de la historia, me cuesta muchísimo, salvo por una cuestión de egocentrismo desmedido, ¿no? Totalmente. Me cuesta muchísimo entender, de verdad. O sea, es que no tiene lógica. Esa manera de envilecerse. Un gobernante, que al final tú estás ahí, como se dice de los servidores públicos, ¿no? Al final es un trabajo. Claro, pero es que al final el pueblo no es como ellos quieren, entonces les hace tomar esa determinación de controlar el pueblo. No eres como yo soy, como yo quiero que seas, acabo contigo. Justo, claro, pero ahí subyace el gran interrogante. Ojo, tú lo has dicho, Roberto, control. Claro. Control no es matar, control no es asesinar. Si tú asesinas a todo tu pueblo, ¿a quién controlas? A nadie, una estepa vacía. Sí, totalmente. Y bueno, ¿cómo acabó? Pues básicamente, pues él acaba bastante mal, termina asesinado, porque efectivamente, por lo que estamos hablando, es que incluso si tú quieres creer que el pueblo eres tú, al final el pueblo son personas, son seres humanos. Mira lo que pasó, lo que comentábamos tú y yo ya en la otra entrevista, con María Antonieta. Cuando el pueblo va por ella, cuando el pueblo se lanza por ella e intenta asesinarla, es que María Antonieta no es el pueblo es la gente, o sea, en todo caso, el pueblo es la gente que está pasando hambre, o sea, la gente que luego va por ella, que intenta matarla, porque no tiene para dar de comer a sus hijos. Pues es una pena al final un personaje tan importante, tan interesante, que acabase como un desheredado en la historia. Se le recuerda casi más por el final
que por todo lo anterior, que fue inmensamente importante para el triunfo de la Revolución Francesa y la extinción de la monarquía en Francia. Y eso a mí me da mucha pena al final que se recuerde este final de Maximilien Robespierre, porque para mí fue un tipo brillantísimo. Sí, desde luego. Luego tuvo esa ida de pelota que tuvo, que le pasa a muchos líderes políticos que empiezan de una manera y acaban siendo de otra. Pero bueno, aquí hemos resumido en casi esta hora de programa, menos un ratito de la entrevista que vamos a tener ahora. Hemos comprimido todo lo que hemos podido de su historia para que la conozca la gente. Te agradezco, como siempre, Santiago, que hayas venido. Gracias, igualmente. Es un placer, como siempre, gracias. tenerte aquí. Y nada, pues vamos a seguir, perdón, en futuros programas ahondando más sobre la Revolución Francesa. Como siempre, esta es tu casa, estás invitado aquí. Muchísimas gracias. Y nada, un placer tenerte aquí, como siempre, que nos abras los ojos. Y nada, nos vemos muy prontito, Santiago. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, vamos a despedir el programa de hoy, que ha sido intensito, con la historia de Robespierre. Vamos a terminar, como les decía, el programa de hoy con José Carlos Blanco. Es un escritor, bienvenido. José Muchas Carlos, gracias, Roberto. Él es el escritor de La Última Tormenta, este libro que tenemos aquí, que la portada es muy chula. Yo siempre digo lo mismo, pero es que me flipan las portadas. La verdad, soy fanático de las portadas. Pues nada, bienvenido a Animas de la Historia. Diego, es un placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de conocerte, que ya llevábamos tiempo a ver si podías venir. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ti, vamos a hablar un poquito de tu libro. Y bueno, vamos a empezar, como se dice, por el principio. ¿Qué te inspiró para escribir esta novela? La Última Tormenta surge después de terminar la etapa laboral, 10 años trabajando en social media en televisión, queriendo poner la cabeza en orden, ver lo difícil que es con 50 años volver al mundo de las entrevistas laborales. Y como yo siempre había estado relacionado con temas de la escritura de una manera u otra, siempre estuve cercano al tema. Pues para intentar mantenerme ocupado y decir, no se acaba el mundo, empecé a escribir. Entonces empiezo a utilizar los traumas de toda la vida, los que tiene cualquier persona, y los empiezo a exagerar, dándole un puntito de ficción que le quedara intenso, pero no fue con la intención de escribir un libro, hasta que llega un momento que, hablando con mi marido, le digo, tengo 400 páginas escritas. ¿Qué hago con esto? Pues igual tienes un libro. Y ahí salió, y cuando lo terminé, dije, pues sigo. Y sigo, y he seguido, y tengo el segundo terminado y el tercero casi listo también. Vaya. ¿Cuál es el mayor desafío al que te enfrentas cuando empiezas a escribir? Te vas a reír, pero el mayor desafío es esto. Esto. Porque yo me levanto y me encierro en mi oficina, echo la persiana, dejo todo a oscuras, pongo una luz azul muy chiquita, tengo todas mis manías antes de ponerme a escribir. Y como eran manías que ya tenía antes trabajando, porque yo trabajaba desde casa, yo fueron 10 años teletrabajando, pues entonces yo he seguido como en mi cueva encerrado, y ahí soy feliz y no necesito salir, mostrar mi rareza ni nada por el estilo. Y así que lo difícil es cuando te dice José Antonio, tienes que ir para una entrevista, es como, no. No, es difícil, ¿eh? Sí, sí. Es difícil porque al final es lo que hablamos, cada obra, y sobre todo las primeras, tienen tanto de nosotros que ir a hablar de ellas y desnudarte de esa manera cuesta trabajo. Es complicado, es complicado. Es como cuando preguntan, ¿y de qué va el libro? Digo, pues, no sé. De mí. Porque tiene terror, tiene thriller psicológico, pero luego tiene muchos momentos introspectivo del mismo personaje, que soy yo hablando solo conmigo, y cuando después de escribirlo me pongo a repasarlo, empiezo muriéndome de risa leyéndolo yo, diciendo,
Pues entonces suponía que tenía que dar miedo. Y pasa como por momentos muy diferentes y que cuando te dicen, ¿y de qué va el libro? Pues no sé, es intenso al final, muy intenso al final. Bueno, te quería preguntar, ¿qué te influye más en la escritura? A la hora de ponerte la música, pues el cine, la literatura que hayas leído. Mucho Barker, mucho Ajá. King, mucho Lovecraft, Sí, que no falte. sí. Mira, fíjate que llevamos 3 meses haciendo la colaboración con Esqueleto Negro y Lovecraft me lo nombra poca gente. King todos, porque al final es el rey. Sí, Y todos lo hemos leído y queramos o no nos influye, pero Lovecraft me lo nombra poca gente y me da una rabia. Lovecraft escribe casi siempre en primera persona, de forma de que tú estás leyendo y tú eres el protagonista desde la primera línea. Exactamente. No hay mejor manera de meterte dentro de una historia. El libro está escrito de esa manera, todo presente, primera persona, y son todo conversaciones consigo mismo y sus contrariedades, y eso es 100% Lovecraft. No, porque al final en un libro de este tipo la psicología es súper importante a la hora. ¿Tú cómo enfocas la psicología a la hora de querer engañar, entre comillas, al lector? No lo engaño, no lo engaño. Es que voy a quedar, van a tener una imagen mía genial, pero ¿No? todos los comederos de cabeza que yo Sí. tengo conmigo mismo y mis peleas, todo eso está ahí desde la primera página. Entonces, procuro que el personaje sea lo más blanco posible desde el principio. O sea, no hay un... No hay, sí hay. No hay, no hay una cara B oculta a simple vista, solamente es una persona que le pasan cosas y conforme le pasan, muestra su reacción y su forma de enfocarlas desde un primer momento. Entonces es como, ¿qué necesidad hay de intentar pegarle una vuelta a la gente? Ya se encargará todo lo que pase después de que le den esa vuelta. ¿Tú en tus obras juegas con la ambientación? Mucho. ¿Y qué papel juega la ambientación Mucho. en tu novela? Yo digo que cuando escribes necesitas verlo. Entonces, ¿en qué me apoyé en este libro? En usar lugares reales. Uh-huh. Y está. Uno de los lugares donde ocurre está inspirado en un barrio donde yo vivía. Uh-huh. Y me hacía gracia cuando me escribía gente del barrio, ¡ay, me leí tu libro! Me encantó. Y yo decía, creo que no has entendido el mensaje, ¿no? No la has pillado. Porque está el personaje súper enfadado con todo y, Uh-huh. y a la gente como que te llega ese comentario Sí, y sí, dices, sí. oye, pues tío, de corazón, muchas gracias. Entonces, si uso un lugar que conozco y luego para buscar el resto empiezas a documentarte, a ver lugares reales, planos del sitio, por si tiene que ocurrir tal o cual, quiero saber cómo va a ser. Ah. Entonces, como que a la hora, cuando lo vas a escribir, fluye todo, que parece que te va a explotar. Claro. Y es chulísimo, no puedes parar de escribir. Sí. Oh, ese momento es maravilloso. Es genial. Oh, los escritores tenemos siempre el problema de no caer en clichés. Porque sí es verdad que dicen, no, es que ya está todo escrito. Eso no es verdad. Hay 1000 cosas por explorar. Hay mucho escrito y más que habrá, pero siempre hay mucho por explorar. ¿Cómo haces tú para no caer en clichés? Es decir, hay escritores, por ejemplo, que no leen nada durante el proceso o no ven cine o no ven tal para no copiar inconscientemente o no caer en ese costumbrismo. ¿Tú cómo lo haces? Yo sí leo y veo mucho cine. Y a lo mejor viendo una película me surge conectar algo con lo que pueda estar escribiendo o simplemente tomar una referencia que me sirve para una siguiente idea. Yo anoto y obviamente se trata de no copiar porque si copias no vas a sorprender a nadie. Claro. ¿De qué te vale copiar si vas a escribir lo mismo que alguien que encima tiene más nombre que tú? Porque uno acaba de llegar y es como, hola, estoy aquí, hazme caso. Entonces, copiar al principio encima es una estupidez. Bueno, es una estupidez al principio y al final. Sí.
Pero es verdad que es lo que dices tú, no es copiar, pero tú a lo mejor ves un instante que en esa película es una cosa o en esa novela es una cosa, pero te inspira algo completamente Exacto. distinto y te lleva a otro lugar donde tú quieres llevar al lector, pero no sabías que lo podías hacer directamente. Y si la panza te dice aquí la cosquillita de uy, eso mola, apúntalo y por ello. desarrollalo, que luego estarás a tiempo de revisarlo 50 veces y de gritarte a ti mismo de estás copiando, esto lo estás haciendo mal. Y de borrar y reescribir y reescribir, pero hay que apuntarlo todo y desarrollarlo porque salen cosas muy chulas. La verdad que sí, la verdad que sí. Luego, ¿cómo manejas tú esa presión que tenemos los escritores de qué le va a parecer a la gente, esas expectativas? ¿Cómo la manejas tú? ¿Eres que no que te dé igual, pero simplemente no te preocupa o si piensas en el lector a la hora de escribir? A ver, hay que pensar en el lector siempre, pero como todo lo que me rodea ya me da suficiente miedo, es como, pues es un miedo más y es el último. Entonces, primero tengo que quitarme este y dejar el último miedo para el final. Y si cuando ya las terminas de escribir y empiezas a releer, es lo que te he dicho, o sea, tienes la cosa está aquí dentro que te está diciendo si esto va a gustar, esto no va a gustar. Porque uno va leyendo, uno va viendo más películas, hoy tienes la información de lo que opina la gente de cualquier libro Sí. en cualquier red social. Entonces, es tan fácil como ser crítico con uno mismo y ver que a ver, a lo mejor yo puedo escribir algo y que una persona que lo lee, aunque le guste, no lo entienda como yo he querido que lo entienda. Eso no es problema de él, es problema mío porque no lo he sabido explicar. Claro. Entonces, pues, con los medios que hay hoy, si quieres hacer algo que le gusta a la gente, solo tienes que informarte. Sí, al final yo creo que lo tenemos más fácil que nunca porque tenemos toda la información al alcance. Totalmente. Hay aquellos tiempos que había que ir a las enciclopedias y ahora solo tienes que hacer un clic. Ah, y los amores por carta. Ay, los amores epistolares, sí. No, nada. Madre mía, todo eso ya se ha ido, ya se ha ido. Pero fue eso sí ayer. que es una novela de terror. Eso fue ayer. La vida de hoy día. Dios mío. ¿Y qué tipo de escritor eres tú? ¿Funcionas mucho por intuición o funcionas más por organización, todo estructurado, esquematizado? Tengo mi desorden organizado. Ah. Siempre empiezo modo vómito. Ahí está el principio, sí, sale sí, todo sí. genial. En el momento que tengo el principio, necesito pararme 2 días, 3 días y empezar a decir, bueno, pues esto tiene que ir por aquí, por allí, anotar las posibles opciones y llegar incluso hasta el final. Cuando ya tengo el patrón, ahí empezar a tirar palabras y para adelante. ¿Reescribes mucho? Mucho porque soy muy crítico. Iba a decir duro, no, hay que ser crítico. No, al final no hay nadie más crítico que uno mismo con su obra, ¿eh? No te creas, Sí, todavía te No dan te más creas. caña por ahí. Dios mío, tienes entre los que te dan caña y los que... Perdón, los que se piensan que son, hay como... Sí. Esto es así de simple como si tú hubieras vendido 10 millones de libros, nadie vendría a darte un consejo de literatura. Claro. Pero como te estás abriendo camino y hasta que te llegue ese éxito que ojalá te llegue, todo el mundo va a opinar sobre tu libro. Pero luego hay que enfrentarse al papel o a la pantalla en blanco y empezar a escribir 400 páginas. Y que tengan coherencia, y que tengan Exacto. ritmo, y que tengan... Porque, hombre, escribe cualquiera. Puedes escribir el catecismo que te aprendiste en el colegio si quieres. Pero luego hay que ponerse ahí y darle consistencia a una obra que es lo más Exacto. complicado. Es complicado. Bueno, me vas a hacer un poquito de sinopsis, ¿no? Sí, De esta venga. última tormenta. Venga. A ver, pues empezando por el título, La última tormenta. Las tormentas, como se puede medio ver en la portada, las tormentas son los traumas del protagonista. Entonces, este protagonista cada vez que duerme revive un momento crítico de su vida. Y lo va comentando consigo mismo. Él habla mucho con su... No es su otro yo, es él mismo, él hablando
con esa otra versión de él, que a lo mejor puede ser incluso más dura que él mismo, y la va reviviendo e intentando no destacar en nada, porque él con sus 29 años y su trabajito, él no necesita nada. Desde chiquito está acostumbrado a no destacar, porque destacar es malo. Destacar es malo. Y entonces, cuando consigue llegar a un punto en el que él, con su introspección, con sus noches leyendo de satanismo, que le encanta el satanismo, le llega una mala noticia, pues entonces él lo único que va a buscar es esa última tormenta. Va a buscar una última tormenta con la que decir: aquí estoy yo, os vais a cagar. Como dice el título abajo, de si hay que acabar con todo, que sea lo grande. No le envidio al protagonista, ¿eh? No le envidies nunca. ¿Cuál es el mayor... A ver, ¿cómo te lo pregunto esto? No el terror más desagradable que te has enfrentado al escribir, pero sí, ¿cuál es el pozo más hondo que te has encontrado al escribir? El miedo con el que tú te has tenido que enfrentar al escribir. Revolver todos los traumas de chiquito, porque aunque luego los vayas a ficcionar, son tus traumas. Me pasó hace relativamente poco tiempo encontrarme con un compañero de la escuela que hacía 35 años que no nos veíamos. Y lo típico de: hey, qué bueno verte, bueno, ¿qué tal? Oye, ¿te has vuelto a ver con tal de la escuela? No. ¿Te has vuelto a ver con cuál? No, tampoco. ¿No te has visto con nadie? No. ¿Por qué? Este me hacía bullying, este me hizo tal, este me hizo cual, este me hizo cual. Y se me queda así mirando y dice: ¿tan mal lo pasaste? Y yo, tampoco se veía. No, desde el lado de los que se divierten no se ve bien. Exacto. O sea, no se ve que lo pases mal. Entonces reviví todo eso para dar contexto a todas las tormentas de Nacho. Y bueno, mereció la pena. Mereció la pena porque fue como sacarlas a tirones y decir: bueno, ya está, están ahí. Yo soy de los que dice que hay ciertos traumas que no se superan. Aprendes a vivir con ellos y hay muchísimos que no se superan. La Simplemente gente, vives con ellos. Ya está, ya crecerá. Crecer, tengo 50 años, colega. Si crezco más, ¿a qué más me tengo que esperar? A mí es que me cabrea mucho esa tendencia mindfulness esta que hay ahora, de que hay que ser feliz porque hay que ser feliz y que los problemas los tienes que superar. ¿Y por qué? Ese fuma mucho. El que dijo eso... Pues claro, Ya pero está. ¿por qué? Hay cosas que no vas a superar en tu puñetera vida porque te rompieron tanto que no hay Dios qué cosa eso ya. Exacto. Es que si no, no existirían artistas, también te lo digo. Verdad. Porque Verdad. ¿cuántas personas normales conoces tú con la sensibilidad de escribir una canción, de hacer una novela? Yo no conozco a casi nadie. Yo estoy de acuerdo contigo. Todos tenemos nuestras taritas. Uh-huh. Y bienvenida sea. Mira, al final nos han traído otro tipo de vida diferente, no tan convencional como el resto, pero al final es que tienes que ser feliz por decreto. Uh-huh. Tío, tienes que Totalmente. superar las cosas por decreto. Déjame en paz. Estoy 100% de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué proyectos estás ahora? Pues he terminado el segundo, está corrigiéndose, ya me adelanté, lo registré y todo. Y como está registrado, yo creo que ya se puede decir el título, se va a titular La verdad que no ves. Y es más, o sea, me voy fuera de lo personal al 100%. No, ya te has liberado. Sí, menos mal. Y empiezo a buscar conspiraciones que hay entre la vida y la muerte, donde hay alguien que no quiere que se sepa, alguien, algo o un grupo que no quiere que se sepa la verdad de lo que hay al otro lado. ¿Qué pasa? Y mola mucho. No, tiene muy buena pinta. Mola mucho. Tiene muy buena pinta. Me resulta además súper original. Porque lo que hablábamos antes, se pueden hacer cosas nuevas y diferentes. Y se puede hacer algo que hayan hecho hace 50 años, pero tú le das un enfoque diferente y ahí tienes una novedad.
Bueno, y ya has escrito 3 cosas con esta. Con esta última. Este es el primero, el que ya está terminado el segundo, y el tercero que está casi listo. ¿Y qué personaje es tu favorito de todos los que has escrito? Que digas, este es redondo. A ver, es que Nacho es como un trocito mío. Eres tu favorito tú Es mismo. un cabroncete, pero es un poquito José Carlos. No, pues además es que es lo que me dices. Este que fue tu bautismo es para sacarte toda la mierda, hablando en claro, y ya de ahí eres libre para escribir lo que te dé la gana. Cierto. Y eso es un proceso que te va a curar más que las tazas de Mr. Wonderful, fijo. Oh, no, por favor. esto, quiero tormentas y... No, yo te he prometido que me lo voy a leer y prontito porque tengo muchísimas ganas, además. Espero que lo disfrutes y lo sufras mucho. Seguro que sí. Te llamaré y te diré, joder, tío, que no puedo dormir ahora, que me voy a dormir y me va a pasar como a Nacho, voy a pensar que me va a pasar lo mismo. Pues un placer, José Carlos, tenerte aquí. Nada, cuando saques lo siguiente y quieras venir a contarlo, ya sabes dónde estamos. Tú me llamas, por supuesto. Aquí el Plato de Enigmas de la Historia es tu casa. Y lo que te digo, un placer haberte conocido por fin, haberte tenido y sobre todo conocer el trabajo que haces, que estoy seguro de que es muy bueno. Y te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A ustedes, pues nada, darles las gracias, pues otra semanita más, otro Enigmas de la Historia que se nos va, pero vamos, que van a venir muchos más. Así que muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Y nada, nos vemos muy prontito la semana que viene con más enigmas de la historia. Muchas gracias.